¿Cómo ves la redacción? También cambiada. Totalmente diferente. ¿Hace cuánto te fuiste? O bueno, ya no estás acá en mm, Expreso. Como 2017, estamos en el 25, hace ¿Hace qué? 8 ocho, años. 8 años ya, Sí. Ricardo. Ya han pasado tantas cosas en tu vida. ¿Y en el Y Expreso? pues mira, aquí también ya cambiaron muchas cosas. Recuerdo que, bueno, esta redacción que era impresionante, el ambiente que se vivía aquí todos los días desde temprano, era, yo a veces decía como que si salgo porque yo entré estudiante todavía, Ujú. yo decía, yo salgo de la escuela y aquí es como que, aquí reafirmo, aquí realmente, pues crece mi conocimiento porque pues tanta gente que estaba aquí tan preparada, estaba en aquel momento el buen Toñito de la Cruz, que en paz descanse, un gran amigo y compañero. Estaba Héctor González Antonio, estaba... eh, pues Salvador estabas tú, estaba Valadez, Salvador Valadez, Raúl García, Raúl Ángel Güero, el García, Güero, estaba Ángel también, en la nota local, y Ichel Chel Moreno, Moreno, le mandamos un saludo bueno a todos. Arturo Rosas, Arturito. Arturito, el buen Luis Arturo, Darío Vera en los deportes, Zamora, el buen Zamora que aquí lo George. tenemos hoy yo creo que Zamora de público y que está en la chamba ahorita en este momento aquí en la oficina. Pues ahorita hay gente aquí laborando, está Abel, también está Miguel Domínguez, está Jorge, está Pedro Alfonso. Sí, aquí pues la esencia que estaba en aquel momento se sigue siendo el periodismo. Pero oye, ¿cuántas historias aquí, no? ¿Cuántas cosas no viviste aquí que estuviste en Expreso 12 años? Fue Ujú, tu casa 12 años Expreso y ujú. sigue siendo. Gracias. Fíjate que aquí donde estamos grabando ahorita estaban módulos Sí, de redacción, exacto. ¿no? Que Los estaban, cubículos, los famosos ajá, ajá, cubículos. Ajá. que con esta altura, ¿no? Que te levantabas así Sí. para, ajá, interrumpir a los Sí, compañeros. sí. Posiblemente si hubieran estado más altos hubiéramos trabajado más rápido. Oye, Pero pero es resulta que que, teníamos mucho es en que sí eso. era, sí era trabajar porque, o sea, pues realmente todos veníamos a trabajar. Pero el cotorreo, no sé, el ambiente que se viviera era una chulada, ¿no? En aquel momento estaba Sí. pues, el güero con sus cosas, sus Chavita también, de repente las puntadas. Pues tú, que te la pasabas ahí Yo haciendo, molestaba a los demás, molestando, pero sí. en buen plan, no como bullying, sino Ajá. de, ¿qué estás Ah, haciendo? Vamos a la tienda. sí, sí, pues tantas cosas, tantos amigos, porque pues seguimos siendo una familia. Pero pues qué gusto verte aquí, mi Richard. Ricardo Brusolo, que a partir de ahí, pues fue 2005, 2017 tu Ujú. etapa aquí en Expreso, y que quédese porque hay sorpresitas, al final vamos a decir algunas cosas. Oye, hubo un momento en esa etapa como periodista, yo recuerdo que cubrías educación, si no me equivoco, que Ujú. era bien, pero oye, hubo un momento 19 de marzo del 2012 a todo ese grupo, a todo ese equipo que pues laboramos aquí, pues nos sacudió, así como sacudió el edificio. Un atentado hubo aquí en Expreso el 19 de marzo del 2012, que es el único, pues uno de los pocos días que no ha salido la edición impresa. ¿Tú dónde estabas en ese momento? ¿Cómo te afectó? Bueno, ¿cómo lo viviste? Porque a cada uno de los que pues, laboramos y que estuvimos aquí en ese día, pues nos afectó de alguna forma. Sí, me río porque la verdad estaba echando pata cuando pasó Nah, eso. ¿cómo crees? Sí, es lo que estaba haciendo. Doctor, por favor, Entonces, seriedad. yo estaba la verdad muy, muy a gusto, pero ya, digamos que después de un lapso, ya revisé mi celular y vi llamadas y mensajes Qué bárbaro. y ya vi, pero me avisaron enseguida que no había Oye, pasado a mayores. es el mejor, el clickbait más rápido que hemos tenido. Ya tengo el título del video con lo que acaba de decir. A ver, seguramente, como a mí me pasó, bueno, diferente a ti, yo estaba en la iglesia, déjame decirte, Mira, el porque, extremo, sí, porque justo ese día yo pedí el santo y el permiso, pecador. sí, exacto, yo pedí permiso de salir rápido porque mi mamá había pedido una misa por mi abuelito que ese día cumplía meses de fallecido. Y bueno, yo salí y estando en la iglesia empezó el teléfono y ¿dónde estás? Y llore todos, pues yo pues no sabía nada, ¿no?
ya me avisaron. Entonces, tú estabas en ese momento. Exacto. ¿Y cómo te llamaron? La verdad no me di ¿Cómo cuenta. te O sea, enteraste? yo, digamos que ya después de un rato, Ajá. revisé el teléfono y vi lo que había pasado y enseguida me comuniqué y ya me Ajá. dijeron que, bueno, había pasado pues esta tragedia, Ah, seriedad, seriedad, por pero, favor. pero que afortunadamente no había ninguna persona dañada o Lesionada, afectada, ajá. entonces ya me sentí más tranquilo. Qué bárbaro. La anécdota a ti pues cada quien la vivió diferente, ¿no? Acá, Sí. ahora sí que tú disfrutaste, ¿no? En esos Ese día momentos. no me tocaba venir porque fue en la tarde y bueno, había que desestresarse. Así es. Bueno, ahí está Ricardo Brusolo y su anécdota. Bienvenidos a esta edición número 94 de la charla con Dani, ya 94 historias, y hoy conoceremos una más desde esta redacción de Expreso, porque hoy literal Ricardo Brusolo regresa a Expreso y más adelante hablaremos ahí de cositas. ¿Qué pasa después de Expreso, Ricardo? Me parece que te enfocas mucho en la psicología, ¿no? Y Ujú. te vas por ese camino. Qué te lleva pues a girar? Porque pues ya de alguna manera ya tenías un nombre en el periodismo, ya tenías años en esto, y pues, y sí me acuerdo en aquel momento que platicabas, lo voy a hacer y te valió, lo hiciste, te fuiste, y bueno, han pasado tantas cosas. ¿Qué te llevó a darle ese giro a tu vida? Cuando estaba por salir del bachillerato de la prepa, Ujú. no sabía qué estudiar, pero Ajá. tenían dos opciones en mi mente, que eran comunicación Ujú. y psicología. Entonces decidí primero estudiar comunicación, lo Ujú. cual creo que es algo de lo que me siento muy satisfecho, muy contento. Sí. Eh, Me permitió ejercer periodismo en el periódico más importante de Tamaulipas, que es El Expreso. Eh, Durante 12 años, como lo mencionas, estuve también participando en Radio Universidad en específico, Ok. y en algunos otros medios también muy importantes. Pero digamos que mi casa, como lo mencionas, pues fue Expreso. En el trayecto no me quise quedar con las ganas y me puse a estudiar la carrera de psicología, la Ujú. licenciatura. Ok. Después, una buena amiga me platicó que iba a haber unos posgrados, una Ujú. maestría, y me pidió que la acompañara y fui. Me dieron documentos y decidí aplicar. Ok. Y a partir de allí, bueno, ya se dio como este trayecto o enfocarme en la psicología. Ujú. Después estuve viviendo en Ciudad Juárez, en Ok. Chihuahua, también a través de los sistemas de becas del CONACYT. Ok. Se me patrocinó la maestría, el Ujú. doctorado también en Ok. psicología. Ahí mismo lo hiciste. Ujú. Ajá. Bueno, eso fue en la Universidad Autónoma de Ciudad De Juárez, Ciudad que Juárez. está Ok. pegadita al Paso, Texas. De Ajá. hecho, está al lado del puente. Hay Ok. varios puentes ahí en Ciudad Juárez, eh, al igual que en Tamaulipas. Y la razón por la que también me motivó a irme hacia allá era, una, estaba buscando una oportunidad que fueran de estos posgrados de calidad, Ujú. que así son como reconocidos por CONACYT, que tuviera la beca, Ujú. porque estoy consciente que tener oportunidad de estudiar un posgrado es caro, o sea, es como, no es tan sencillo, ¿no? Ujú. Acceder, porque es, en mi caso, viajar, también moverme de ciudad, sin conocer a alguien en Ciudad Juárez, ¿no? Ujú. Implica la alimentación, la vivienda, el transporte, la escuela, que recibí muchísimo apoyo. Y el motivo principal es porque aquí estaba estudiando, o mi tema de investigación eran las afectaciones psicológicas de víctimas secundarias de desaparición, que son Ok. las familias Ok. de las personas que se encuentran Ok. desaparecidas. Eso Y lo empezaste a hacer aquí. ¿En qué ujú, año fue eso? 2015 más o Ok. menos, desde una perspectiva que le llamamos psicología clínica, que Ajá. básicamente se enfoca en trastornos mentales. Ok. Eh, lo que nos dimos cuenta en el trayecto, quienes me ayudaron, que son dos investigadores de la UNAM, que en aquel momento estaban aquí en Tamaulipas, Ajá. la doctora Nel y el doctor Manuel, es que las variables clínicas, lo que se tenía en ese momento, que era trastorno por depresión, estrés postraumático, etcétera, no cubrían lo que estaban experimentando las personas víctimas secundarias. Esto Ujú. lo vimos ya en la investigación de campo. Entonces, había una rama de la psicología que de alguna manera lo podía atender de manera más significativa, que es la psicología social. Ok. Había dos opciones: irme a la Ciudad de México, donde ya había vivido Ujú. en la infancia,
y la otra era a ¿Dónde Ciudad Juárez. naciste? Aquí en Aquí Victoria, en Victoria, ok. pero los primeros años de mi vida los pasé En allá, Pachuca. Bueno, en la Ciudad de México, en y Ciudad de luego México Pachuca. y luego en O sea, Pachuca. pues traes de todos lados, ¿no? Digo, creciste en varios lados y pues, Sí, traes seguramente costumbres o, digo, conocimiento de diferentes lugares. Ahí me quiero detener un poquito en el punto que dijiste, lo de Ciudad Juárez. O sea, fue un cambio de Ciudad Victoria a Ciudad Juárez. Pues es drástico. ¿Cómo fue? Como dijiste, entrar o llegar a una ciudad pues totalmente diferente, pues más grande y con muchas cosas o muchos estigmas que históricamente se tienen de esa ciudad, ¿no? Por una etapa muy difícil que vivió. sí, cuando llegué recuerdo que mis compañeros y las compañeras de la universidad me decían, ¿no, no te da miedo venir a Ciudad Juárez? Ujú. Y yo les decía, pues vengo de Ciudad Victoria. Y en aquel Y todos, momento, ¡ah! en aquel momento, como bien lo mencionas, Ujú, Victoria estaba en el top 5 de las ciudades más inseguras. ujú, Hablamos 2017, 18 más o menos, del país. ujú. Juárez estaba en el top 10, pero no dentro de No, las no. 5 primeras. Entonces, me hallé como experiencias diversas desde esta vida, ¿no? De la frontera, Ujú. eh, como lo describiría Juan Gabriel, ¿verdad? Ah, pues sí es cierto, Es el ídolo en Sí. Juárez. Fuiste al Noa Noa. Fui al Noa Noa, por supuesto, pero ya no Ya existía en no, ese ok, ok. momento. Pero sí las cantinas, las historias, Ajá, y como toda esta vida, ¿no? De la frontera, que ajá, los cobros en pesos, en dólares, sí. el habla, que es como muy de los dos lados, ¿no? Ujú, Español, inglés. Y encontrar con tanta gente de diferentes países también ujú, que por la situación de frontera estaban viviendo ahí. sí. Entonces, eh, estaba yo en una casa de asistencia con familias o personas de Cuba, de Colombia, de Mm. África incluso, de diferentes partes, ¿no? De México y pues del mundo. Pero ellos, ¿qué hacían ahí? O sea, vivían. Rentábamos, nos O rentaban sea, ellos también habitaciones, estudiaban, ¿no? Entonces. diferentes circunstancias. Ok. Había gente que iba a trabajar, gente que Ajá. había intentado cruzar la frontera y no Sí. se lo habían permitido Ok. y se había quedado ahí a radicar durante un tiempo. Ajá. Gente que iba a laborar, en Ok. específico a Ciudad Juárez, hay mucha vida también de maquiladoras Ajá. y otros negocios, ¿no? Entonces era como conocer o tener como esta experiencia. Sí. Una ciudad de gente muy amable, culturalmente muy diversa y para mí una experiencia enriquecedora. Claro. Sí, me imagino. Fue una etapa pues que te hizo crecer, ¿no? En todos los sentidos. Y ahí en Ciudad Juárez hubo, bueno, lo comentabas, desde aquí iniciaste esto, pero también allá tuviste la oportunidad de profundizar en esta situación de las familias de los desaparecidos, ¿no? Ahí creo que tuviste un espectro muy, muy grande para este tema. Sí, empezamos a hacer investigación aquí, a participar con familiares de las víctimas de personas desaparecidas y allá fue como participar con otros colectivos hasta donde se pudo, porque después ocurrió esto de la pandemia por Ajá. COVID, pero eso ya fue en el último semestre, si mal no recuerdo, del doctorado, en lo que a mi experiencia corresponde. Eh, También participar con investigadores que hoy día sigo admirando, tener el Mm, apoyo y tener como esta participación de elaborar algunos proyectos que pudieran ser significativos ujú, para las personas que experimentan la desaparición de un ser amado. Ya no situando como este malestar, ¿no? Como un trastorno mental, como que pareciera, ¿no? Que la responsabilidad está en la persona o en la familia, ajá. que de por sí ya tiene una experiencia dolorosa Sí, de tener un familiar desaparecido y luego los tratamientos tanto clínicos de psicología y de psiquiatría tienen que ver con, bueno, aparte de lo que está usted experimentando, tiene un trastorno mental. ok. ah, que de alguna manera para esas circunstancias puede resultar algo en contra de hacer un diagnóstico de ese tipo porque el malestar no está en la persona, Ajá. está fuera. Ok. Está en la respuesta que se tenía en ese momento por parte de las autoridades o la no respuesta. Ajá. Está en la estigmatización social. Felipe Calderón utilizaba mucho esta frase, ¿no? Que decía bajas derivadas de esta guerra contra el Ajá. narcotráfico y Sí. decía eh, que además las bajas de alguna manera
tenía un discurso que justificaba que la gente andaba mal, Ok. ¿no? Entonces, que además no era un discurso o una narrativa que no necesariamente era la realidad. Ajá. Entonces, experimentar con personas que en su día a día, ¿no? O dialogar con personas que en su experiencia diaria me dejaron de hablar mis amigos, mis amigas, mis vecinos, porque piensan que mi hijo, mi hija, esposo, esposa, familiar, andaba mal, Ajá. entonces la familia andaba mal y no quieren tener como contacto o relación, ¿no? Con Sí. nosotros, con la familia. La Y, respuesta económica, el que un integrante de la familia faltara, en muchos casos siendo el sostén principal económico, ajá. como cambiar toda la dinámica. Entonces la respuesta de psicología y de psiquiatría era, bueno, tiene un trastorno mental. Ok. Entonces lo que hicimos fue, de alguna manera, modificar eso y decir, ok, el problema no está en la persona está afrontando las consecuencias. El problema es el contexto. El entorno. Sí. Ok. Que es lo que Pues ahora se usa mucho el bullying y ese tipo de cosas, ¿no? Qué difícil. ¿Algún fueron muchos familiares, me imagino, con los que estuviste, algún caso que se te haya quedado grabado por lo impactante que fue? Sí, sin mencionar nombres, ¿no? Por Claro, la claro, sí. confidencialidad. Exacto. Bueno, tengo al final como lo que se investigó, que es lo Sí. que estoy autorizado también a compartir. Eh, Casos varios, como muy significativos, muy impactantes, desde mi hija desapareció, ¿no? En Tamaulipas, cuando se dirigía hacia la frontera. Encontramos su vehículo, pero ya no estaba, ¿no? Y eso es impactante, pero luego la experiencia es como, me levanto todos los días a abrir el portón y esperar a que vuelva. Ah, Me levanto todos los días y preparo su almuerzo y dejo su espacio en la mesa para que coma. sí. Su ropa la lavo, la plancho. Su cuarto está intacto, ¿no? Con la esperanza de volver y la incertidumbre. Entonces hay como variables de psicología clínica, de dolor, incluso como respuesta que se asemeja al duelo, pero Ujú. no es duelo porque no hay una persona fallecida o no se tiene certeza. Eh, Tristeza, enojo, las búsquedas que realizan, y la resiliencia, ¿no? Hay miles de personas en México que hoy día siguen sin saber de su persona amada, que su persona amada se encuentra desaparecida. Y la respuesta que se les está dando en cuanto a atención de psicología ha ido modificándose, pero la respuesta principal viene de las autoridades. Mm, claro, es un tema muy complicado y que pues, lamentablemente en los últimos años a nivel nacional pues ha sido muy fuerte, ¿no? Que se ha intensificado esta situación. Oye, y estos casos, pues también obviamente muchos de ellos, pues con tu consulta o con la consulta, pues logras que avance la persona, que tenga, pues en algún momento una salud mental. ¿Qué sientes de apoyar a a que las personas las que presentan un malestar emocional, ya cuando pues ves que avanzaron y que mejoraron? ¿Qué sientes como psicólogo? Mm, es como una ambivalencia. Mm, En el caso, por ejemplo, de las personas familiares de personas desaparecidas, porque yo sé que no les estoy resolviendo el malestar que están experimentando. Yo sé que no les voy a quitar el dolor, posiblemente tampoco se los voy a disminuir. Yo sé que se van a levantar con tristeza, que va a seguir su búsqueda. Eh, entonces se trabaja en variables como la resiliencia, el afrontamiento, en hacer comunidad. ujú, Eh, pero es frustrante no ujú, poder resolver. ujú. Mi experiencia en lo personal, lo que me llevó a investigar este tema, tenía que ver con que cuando estaba estudiando la licenciatura, una persona me llamó por teléfono, ah, y me dice, tal persona, ¿no? Que yo conozco desde la infancia, está internada en un hospital, eh, la encontraron en la calle, no tenía como conocimiento de sí. eh, Y me dicen que tiene depresión. Los psiquiatras de este hospital me dicen que tiene depresión, pero yo no sé qué tiene. Mm, Tú que conoces a esta persona desde la infancia, ¿qué tiene? Y no supe.
no supe qué contestar. Mm, Entonces fue como mucha impotencia, porque es como, ¿para qué estoy estudiando esto si no puedo ayudar, ¿no? A alguien que es pues que cercano, quieres, ¿no? que quiero. Ajá. Qué difícil. Am, y por eso también busqué como una respuesta, pero al final del día es como se les apoya a las personas que tienen esta experiencia desde un punto de vista, ¿no? De psicología, en resiliencia, en afrontamiento, pero el malestar sigue ahí. Claro. Entonces ese nunca se va a ir. ¿No? Híjole, qué difícil. Otro punto que me parece muy, pues muy interesante de tu currículum que me impresionó, la verdad, debo decírtelo, el tema de participar en la dirección del protocolo de atención al acoso escolar de Tamaulipas. Ahí también te encontraste con casos fuertes, ¿no? Y difíciles. Sí, tuve una invitación para trabajar en la Secretaría de Educación por parte de la maestra Lucía Aimé Ujú, Castillo Pastor. Entonces, para proyectos que tenían que ver con atención a la salud socioemocional. Y la verdad es que fue una experiencia bien gratificante para mí y estoy sumamente agradecido con ella por esta invitación. Eh, y dentro de las actividades, ¿no? Se planteó hacer oye, ¿por qué no trabajamos en lo que tiene que ver con el acoso escolar para prevenir y disminuir? Y en ese sentido, ¿no? También la maestra Marcela Ramírez Jordán nos pusimos a hacer como un proyecto en el cual se me dio la oportunidad de ser director editorial mm, de este protocolo que está publicado en el periódico oficial del Estado y que es una normativa también mm. para la atención en las escuelas de educación básica de Tamaulipas en cuanto al acoso escolar. Em, hay situaciones de psicología que se vuelven como complicadas en cuanto a que no son visibles, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con violencia. La violencia Ujú. psicológica no necesariamente la vamos a ver como la violencia física. Entonces hay experiencias que pueden experimentar los niños, las niñas, adolescentes, en la que pasen por dolor, pero no necesariamente las demás personas puedan verlo. Por Mm, eso es es un documento del cual me siento muy orgulloso sí, porque me gusta pensar que de alguna manera puede significar algo para algún niño o para alguna niña, claro. ¿no? Y cambiarle su dinámica del día a día. Qué momento tan bonito ese. Y otro momento padre, me parece, en tu carrera como psicólogo, fue el premio estatal que ganaste en el 2023, ¿fue? Mm. ¿Cómo fue? ¿Por qué lo ganas? Las asociaciones de psicología del estado de Tamaulipas se reúnen cada año para otorgar un premio Ok, a psicólogos y psicólogas que consideran, ¿no? ajá, En aquel momento, en 2023, tuve pues esta distinción por parte de mis colegas, ajá, por parte de que estos colegios que están adheridos a la Federación Nacional de Psicólogos y Psicólogas de México, FENAPSIME, ajá, y se me dio esta distinción en el área de investigación en psicología, ok, particularmente por el trabajo realizado también en cuanto a la atención a víctimas secundarias de desaparición. ok. Fue también muy interesante ese periodo. Y hay otro punto que también platicábamos y que tiene mucho que ver con aquel momento en que pues dijiste que no, a pesar de todo lo que estudiaste, no podías resolver con un familiar o con una persona cercana, el darte cuenta que la psicología no resuelve problemas contextuales. Ujú, ¿Cómo encaraste eso? ¿Cómo te sacudió esa situación? ujú. Voy a decir algo que a lo mejor mis colegas, psicólogos y psicólogas, van a Sí. decir, ah, ¿por qué estás diciendo eso? Pero vamos a decirlo. A ver, adelante. Eh, eh, no siempre se debe hacer terapia psicológica. Mm, eh, Cuando experimentamos algún malestar emocional, algún trastorno mental o alguna otra variable que pueda ser atendida por la psicología, sería lo adecuado. Pero la verdad es que hay muchos problemas que están en el contexto. Eh, yo es como muy limitado la posibilidad, ¿no? De decirle a alguien, ¿sabe qué? Haga meditación, mm. relajación, eh, ejercicio, cuando a lo mejor en su día a día es como, tengo que sacar para comer, Pues sí. es mi ¿En qué necesidad. momento quieres que me Ajá. ponga ahí A respirar, a si respirar? mi necesidad ahorita no es respirar, bueno, Ajá, sí, es pero comer. es Bueno, sí. comer. O
sea, como respirar como ejercicio de Sí, relajación, vaya. O variables económicas, sociales, ¿no? También lo que tiene que ver con leyes que de alguna manera puede vulnerar los derechos de otras personas, no te lo atiende la psicología. Hay en muchas exclusiva. cosas. Hay muchas cosas que no están al alcance de, que se Ajá. trabaja de manera colaborativa con otras instituciones o personas, pero hay muchas variables del contexto que la psicología no va a tener como un impacto significativo. Ok. Entonces es también, ¿no? En determinado momento choqueante, ¿no? Porque regularmente experimentas malestar, ¿no? Ajá. Emocional o mental y es, ve con el psicólogo, voy con el Sí. psicólogo. Pero si tu malestar está en que no estoy ganando el suficiente dinero, ¿no? Para sostener a mi familia, no estamos comiendo bien. Si el malestar está en, estoy teniendo una injusticia y el sistema no me está respondiendo de una manera que me apoye, eh, la psicología puede dar acompañamiento, pero no te cambia la experiencia que estás teniendo. Ok. Oye, y a ver, tú eres psicólogo, sí, pero también el psicólogo tiene, pues, trastornos a veces, muchas cosas. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que Ujú. está muy de moda hoy en día, que todos hablan, que qué es. ¿Qué nos puedes decir de ese trastorno? Es muy impactante. Ahora sí que arránquense, muchachos, a ver, ¿de qué se trata? Fíjate, Dani, que yo tuve una experiencia también. A los 20 años fui diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Ok. ¿En qué consiste esto? Bueno, la persona o las personas que experimentamos el trastorno obsesivo compulsivo tenemos ideas que se Ajá. vuelven obsesiones Ok. y las compulsiones son las acciones que de alguna manera hacemos para disminuir esa ansiedad que nos causa la obsesión. Ok. Estas ideas no necesariamente van enfocadas en diferentes temas de acuerdo a cada persona, ¿no? Pero hay una idea que prevalece y es Ujú. que hay que hacer las cosas a la perfección. Ajá. Entonces, lo cual no necesariamente es sano ni es una No, pues experiencia no. agradable, ¿no? Porque se vuelve como sobredemandante. Sí. Yo no me había dado cuenta y en aquel momento tenía, obviamente no tenía como contexto ni sabía de qué se trataba, pero yo me sentía mal y sentía que no estaba funcionando en mi día a día, ¿no? Ujú. Fui a una evaluación y el psiquiatra me dijo, ok, tú tienes esto que se llama trastorno obsesivo compulsivo Ujú. y vamos a trabajar con fármacos, con medicamentos. Eh, Me fue muy significativo que me hicieran el diagnóstico, por fin tuve una explicación a lo que Ujú. estaba experimentando. Cosas que no entendías que pasaban, pero no sabías por qué. Ajá. Y mis obsesiones tenían que ver con limpieza, Oh, que es bastante común dentro del TOC sí. o el trastorno obsesivo compulsivo. Gérmenes, bacterias, tocar cosas, Sí, este sí es. comida. eh, También es Sheldon, los Sheldons ajá. aquí. Y luego se traspolaron, Ajá. ¿no? Yo era medio bien. Sí. A ver, ¿qué fue lo más así como que dijiste? No, ya, esto ya fue Bueno, mucho. aquí, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a experimentar escribir una misma nota 12 veces, sin que nadie me lo pidiera, 12, 15 veces, porque no Y estaba, no no estaba perfecta como perfecta, no querías. estaba perfecta. Y yo, no, nadie me Ajá, decía, todo el equipo nos llevamos a toda madre, ajá. ¿no? Entonces, nadie me decía no o algo así. No, yo solo me estaba, 12 veces la hacías. sí. Entonces, llegué, ¿no? 12, 15 veces. Entonces, ya no estaba tan funcional. O Pues sea, era claro. como, ¿para qué hago tanto esfuerzo hacia algo o pido una opinión para a lo mejor ya está como completo el trabajo en ese sentido? Ajá. Pero era más porque tú decías que no estaba perfecto, Yo decía ¿no? que no Porque estaba nadie te perfecto. decía. No. Ok. Por eso no era como tan funcional, ¿no? Ajá. O los hábitos de higiene, ¿no? Bueno, aquí en Tamaulipas, en Victoria, hace mucho calor. Sí. Pero, o sea, llegar a bañarte 5, 6, Ujú, 7 sí, sí, veces en sí. un día, a lo mejor ya todos los días ya no era tan necesario, Ujú. pero yo tenía como esa idea de que lo era. A raíz de que llevo un tratamiento farmacológico, el trastorno obsesivo compulsivo hay mucho de ansiedad, Sí. entonces se me disminuye y después llevo pues un proceso terapéutico que me permite identificar mis distorsiones del pensamiento
y de alguna manera aterrizar o lidiar con las obsesiones. Ok. Pero sigue siendo parte de mis rasgos de personalidad. Entonces, nada más cuando identifico que algo está disfuncional, trato como de, a ver, me estoy sobredemandando. Ujú. No me está pidiendo alguien algo, a lo mejor ya sería como la forma de, y busco cómo soltarlo. Pero además, esto se vuelve algo peculiar porque todas las personas tenemos distorsiones del pensamiento. Ajá. De hecho, hay un estudio que nos habla que cuando tenemos un trastorno de ansiedad, el 91.4% de las cosas que pensamos existen en nuestra mente, Sí. pero no No en la afuera. realidad, Ajá. sí. Pero una persona en la cotidianeidad, sin un trastorno de ansiedad, también experimenta distorsiones. Ok. Aproximadamente el 50 o 60% de los pensamientos que tenemos están en existencia en nuestra mente, No en la pero no realidad. en la realidad. Y a veces experimentamos malestar, dolor, tristeza, enojo por algo que no existe. Es decir, que nos imaginamos o que pudiera pasar o que sí es cierto. Ajá. Y por ejemplo, voy a decir algo bien polémico. A ver, a ver. Eh, una distorsión socializada Ajá. tiene que ver en Victoria, Tamaulipas, con las flautas. Sí, claro. ¿Las flautas Que de qué no son? son de harina. Aquí son de harina. Bueno, esa es una distorsión. Sí. Porque bueno, en el resto del mundo no son No de son de harina, harina, sí es ¿no? cierto. Pero lo tenemos Pero son de aceptado. harina, Ricardo. No digas eso, por favor. Respeta, por favor, Lo Ricardo. tenemos aceptado. No, sí, a mí me encanta la idea. Nada más que cuando salgo de mi contexto, ¿no? De mi localidad, que ya me ha pasado en Juárez, por ejemplo, ¿no? Sí. Es, vamos a ir, mis compañeros y compañeras de escuela, vamos a ir a comer unas flautas y yo enseguida voy a pedir una de este guiso y de este guiso y bien Ajá. sabroso como en Victoria y me dan unos tacos dorados y yo, además me dijeron, ¿cuántas flautas? Y yo, dos, con dos flautas tengo. Totalmente. Sí, Y es veo que dos es así. taquitos y yo, esto No, no pues, es lo que de esperaba. esos me como 5, Sí. ¿eh? Pero sí, pues también lo del trole, también es muchas cosas diferentes en diferentes lugares. Pero tenemos el amor romantizado, por ejemplo, ¿no? Esto de que y se casaron y vivieron felices para siempre. Ujú. Eh, no. O sea, es una, es una idealización que Sí, estamos teniendo pues todos que los no días va a hay ocurrir en la broncas realidad. y cosas, ¿no? Todos tenemos. Pero sí. A ver, en el tema del TOC, que me parece muy interesante. Alguna persona, tal vez ahorita te escucharon y dijeron, oye, pues a lo mejor yo tengo eso. ¿Cómo identificar que pues, sí necesito ayuda? ¿Qué le puedes decir a alguien que acaba de escuchar y dijo, oye, pues a mí a lo mejor, o a mi mamá la limpieza, o mi hermana? Digo, todos podemos tener algo, pero ¿qué recomiendas si algún familiar creo que tiene, o si yo mismo lo tengo, qué tengo que hacer? Que mi experiencia sirva para algo, Ah, dice. por favor. Bueno, el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo tiene como características ideas que son intrusivas, que Ajá, son las obsesiones, que estás haciendo algo y de repente te llega la idea ajá, y luego regresa y está ahí y luego se dan los comportamientos compulsivos para buscar soltar esa idea porque te genera ansiedad esa idea. ajá. Entonces realizas conductas que no necesariamente son funcionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con limpieza, Sí, limpiar de manera exagerada. exagerada espacios, alimentos, etc. En un contexto, ¿no? De que la literatura nos habla de casos extremos del trastorno obsesivo compulsivo, personas que, por ejemplo, cepillan su cabello Ajá, tanto que se lo quitan. ok. Y un caso que está en la literatura que me pareció bien significativo es una pareja, están casados, ella fallece, pero resulta que cuando se casaron hicieron una promesa en el altar, ¿no? Ok, Juntos, ¿hasta qué? la muerte nos separe. Ajá. Pero la persona no lograba procesar que su pareja había muerto. Entonces fue y la desenterró No para manches. llevarla a casa. No. Ese es un grado extremo. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta en nuestro día a día? Estas ideas son intrusivas, son molestas, Claro, los comportamientos no son funcionales, tenemos como esta idea de que las cosas tienen que ser perfectas así es. y se vuelve molesto también para el entorno. Es decir, quienes hemos experimentado o Ujú. quien está experimentando el trastorno, se vuelve una persona fastidiosa también para el entorno, ¿no? Es Ok, como llevar como estas ideas personales o propias, es que las cosas tienen que ser así. ok. La mente se vuelve las ideas muy rígidas.
y eso es lo que genera el malestar. Hay tratamiento que puede ser a través de de lo biológico, a través de fármacos, de lo psicológico, a través de la terapia, por Ok. ejemplo. ¿Otro trastorno muy común que te has encontrado? Digo, este sé que es de los más comunes, pero ¿cuál es otro que pues hoy en día es muy común? Otro psicológico. Previo a la pandemia, Ajá, el trastorno mental más frecuente era la depresión. ajá. Post pandemia es la ansiedad. Ah, Teníamos como un amigo que era, un enemigo, perdón, no amigo, enemigo que invisible, ¿no? Que era ajá. el virus del Sí, COVID. Entonces se empezó a aumentar los indicadores de, de que voy a perder mi trabajo, de que todo se iba a ir al sí, carajo. la incertidumbre Sí, generó como ese miedo. El sí. miedo es una emoción normal, pero cuando está en un grado extremo se convierte en ansiedad y esa ansiedad, si llega a un grado extremo, puede ser patologizante, un trastorno de ansiedad, Ajá, que hay diferentes tipos. Entonces, la ansiedad fue lo que subió. Se habla incluso que hasta el 10% en determinado punto o pico de la pandemia ajá. de la población estaba experimentando a nivel mundial. Ok, Hoy día seguimos viviendo con las secuelas de la pandemia en diferentes áreas, entre ellas lo que tiene que ver con salud mental. ok. Los trastornos de ansiedad siguen siendo hoy día más frecuentes que los de depresión. Ajá. Sin embargo, los de depresión también tienen un porcentaje significativo. También es algo muy, muy común que pasa hoy en día. Ricardo, aparte de tu premio estatal que ya platicamos, ha habido varias publicaciones científicas, ¿no? Que has realizado. Platícame de eso. Eso, gracias Expreso, porque parte Por favor, padrino, por favor. de la dinámica, ¿no? Para escribir artículos científicos Ajá. tiene que ver con la redacción. Claro, la Y, estructura. ajá, y gracias, Doc, también. ¿Y Vamos a qué? escribir, gracias, Doc. Ah, pues sí, sí es cierto, pues me imagino que... ¿Hiciste tesis o algo así? ¿Has hecho? Hice tesis. Mi tesis fue de 3 artículos que se publicaron Ok, en revistas, le llaman revistas académicas o científicas. ajá, He publicado ya varios artículos. Si mal no recuerdo, son 4 libros, ajá, pero son académicos. ok. Entonces no necesariamente son estos Sí, bestseller. sí, sí. Espero que sí, pero y pasan como por procesos metodológicos, le llamamos de revisión por pares, es decir, otras personas que tienen la misma área de conocimiento los revisan para ver que los procesos metodológicos, gramaticales, incluso de teorías estén adecuados y sea algo real que Ajá, cumpla con los estándares para ser considerado un artículo científico o un libro académico científico. ok. Y hablando de qué es Sheldon, chéquense este dato. Habla español, obviamente, inglés e italiano. Está muy preparadín. ¿Y cómo que italiano, güey? ¿Eso de dónde salió? ¿Qué? Cuando estuve en Juárez me puse a estudiar italiano. ¿Obsesión o qué? Sí, ¿O por qué? quería aprenderlo. Ajá, Son 3 niveles. Hice de un semestre, hice 2. Entonces, me gustó mucho. Además, se ajá. parece mucho, tienen como base el latín. Sí, el latín, sí se parece. Entonces, de alguna manera, hasta cierto punto era sencillo. Ajá, Ya no lo he practicado, pero sí me gustaría en algún punto retomarlo. retomar. Eh, en este punto de la vida, ¿no? Logro leerlo y saber qué es lo que Y le está entiendes, sí. escrito y hablarlo Tienes más o que como menos. que practicar, ¿no? Sí. Y otra parte que se me hace muy interesante es tu como influencer, Ujú. que ya sumando tus redes que tienes Facebook, TikTok e Instagram, tienes más de 1 millón de seguidores, ya vas por el 1,5 millones. ¿Qué muestras ahí? ¿Qué podemos encontrar y cuáles son tus redes? Ujú. Cuando estaba en Ciudad Juárez, una gran amiga, Blanca, me dijo, oye, deberías de descargar esta aplicación que se llama TikTok, que fue el auge, ¿no? En la Ajá. pandemia. Y yo, nada, no. ¿Y te pusiste a bailar o qué? Sí, Ah, no. ella me ¿Sí? grabó un video. ¿Has Ajá. escuchado la canción de Calladita de Bad Bunny? Ajá. Bueno, yo la canté y la bailé. Ah, Entonces ese fue como el primer video que ella me grabó y a la semana también yo descargué la aplicación, ella ya me había enviado el video y la subí. Y dije, bueno, a lo mejor estaría divertido yo compartir algo de lo que estoy haciendo ahorita, ujú, ¿no? Que era de psicología. Entonces empecé a subir videos y de repente empezó a tener como esta interacción. ujú, Eh, Hoy día, ¿no? Hay 500,000 personas que están apoyándome o favoreciéndome siguiendo la cuenta de TikTok. ujú.
también en Instagram llevamos Instagram. 170 y algo mil. Y en Facebook, que es más reciente para mí, Ujú. que también vamos como sobre los 900,000. Y ya hablas de temas de psicología ahí en tus redes. Ujú. Hablo de temas de psicología, en ocasiones también subo algunas frases Ujú. que pienso le pueden ser significativas o de acompañamiento cuando alguien Ajá. está experimentando un malestar Ok. emocional, y la gente pues interactúa, comparte sus experiencias, eh, y es motivante cuando alguien, ¿no?, te escribe, ha sido parte como del proceso Que de le mi ayudó recuperación. ajá, Sí, qué cuando padre. no es un proceso terapéutico como tal, sino es otra forma de hacerlo, Ujú. y tiene que ver también con la comunicación. Por eso te Ok. decía hace un momento también que para mí haber estudiado comunicación primero fue como Una base muy que importante. sí, Sí. sí, claro que sí. Oye, Ricardo, hubo, pues, en tu infancia también un momento muy, muy doloroso, ¿no? Cuando muere tu padre. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué pasó en ese momento? Sí, bueno, yo tenía aproximadamente 5 años. Ajá. ¿Viviendo eh, aquí? sí, Ok. estaba en ese momento, la primera infancia la pasé en la Ciudad de México, luego ya aquí, con la familia, eh, tanto materna como paterna. Ujú. eh, Y en algunas vacaciones, la familia se organizó para ir a la playa, Ajá. a Tampico, en la antigua carretera. Ok. Entonces, de regreso, veníamos en una camioneta y perdió los frenos. Mi papá venía en la parte de atrás de la camioneta y lo que hizo fue cargarme y pasarme con la camioneta en movimiento a la parte de enfrente. Y solo recuerdo que me cubrieron los ojos y ya no supe, perdí el conocimiento. Después, pues ya lo vi, ¿no? Como en un ataúd, en el velatorio. No manches. O Y sea, tú estuviste en el accidente donde murió. estuve, ajá. Eh, y me dice la familia, yo la verdad es que no recuerdo, ¿no? Que yo decía que estaba dormido, entonces yo Ajá. insistía en que lo Que lo despertara, despertaste. Hijo, no mames. pero ya no iba a despertar. Am, pues sí, ya nunca iba a despertar, entonces yo no tenía en ese momento como un conocimiento, Sí. más bien al cabo de un tiempo, ¿no?, que ya me dicen como tal, ¿no? Tu papá, Ya no, sí, murió, es que tengo como la información en ese momento. Eh, y bueno, de ahí ha sido como una experiencia, ¿no?, como significativa. Mi mamá, en aquel momento ella estaba, le habían dado recién su plaza como maestra en Pachuca, Mm. en Hidalgo, en un pueblito en particular. Entonces me llevó con ella y yo estudié la primaria un, en un poblado que se llama Los Duraznos. Ok. Y no teníamos electricidad al inicio, después ya teníamos. Agua potable no había ahí, tampoco sistemas de refrigeración. Recuerdo porque cuando alguien cumplía años, ¿no? Ajá. Era como, pues vamos a hacer caldo de gallina, ¿no? Pero era cosas que se pudieran comer en el día. Pues era como que sí estaba el pueblito muy... Sí, estaba en la sierra, estaba muy Ajá. alejado. De hecho, el camión nos dejaba en un punto, caminábamos aproximadamente 5 o 6 kilómetros porque no había otra manera de llegar y ya estábamos ahí en el poblado. Entonces, eh, ¿Y por qué ahí? Ah, porque por tu mamá la pasaron de maestra IVA en ese en lugar. aquel momento las plazas eran asignadas a diferentes puntos del Ajá. país. Hoy día se busca que se queden en el mismo estado, Estado. Ajá. pero antes no. Entonces, pues ahí cursé la primaria. Ya la última etapa de la primaria ya la hice aquí en Victoria cuando regresamos. Eh, Y o sea, tu mamá se fue y justo acaba de pasar lo de tu papá casi. sí, O sea, pues también para ella fue, me imagino, bien difícil, ¿no? Ese momento. sí, la verdad es que yo la admiro mucho porque dentro del afrontamiento que estuvo teniendo, pudo haber pasado como por diferentes momentos. Yo por mi edad, ¿no? No tenía como tanta eh, interacción con lo que ella estaba sintiendo en Ajá. cuanto a preguntarle, eh, pero a raíz de ahí se derivaron muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera también
en mi caso, en la infancia, experimentar lo que tiene que ver en aquel momento con la socialización y los roles de género, ver cómo afrontaba también situaciones que por ser mujer no se le daba oportunidad o se le quitaba de algunos espacios, Sí. discriminación incluso por género, ¿no? Y verla Solo por ser mujer. solo por ser mujer, y verla levantarse y verla echar chingazos y, y verla salir adelante. Que además entiendo que es una experiencia que tienen muchísimas mujeres, ¿no? En el mundo. A mí me tocó esta experiencia a través de mi mamá, pero mi admiración para ella y para cada mujer, ¿no? Que enfrenta como diferentes obstáculos por condición de género y que salen adelante. Claro, y creo que ha sido tu maestra, ¿no? Tu mamá desde pequeño y pues lo sigue siendo el día de hoy. Sí. Es que le mandamos un beso, señora. Maestra jubilada ahora. Maestras, bueno, pero sigue siendo de vida, lo sigue siendo. Qué padre que sigas disfrutando de ella y que juntos sigan creciendo. Ahí anda la señora. Oye, Richard, das terapias, ¿no? También, por ahí si alguna persona quisiera acercarse contigo, algún teléfono o algo. No me sé los números de la oficina, pero... Bueno, en redes o algo ahí. Bueno, igual aquí nos van a estar ayudan, apareciendo el buen aquí van Jorge a Castillo. aparecer. Fíjate, contigo hasta hace la seña, yo lo Sí, pongo. somos Con camaradas otros se desde voltea hace... o no los pone de plano y ahí estoy. Oye, ¿por qué no lo pusiste? Pero bueno, aquí tienes al buen Jorge. Tus redes también aquí van a estar y tus teléfonos para que te busquen, mi querido Ricardo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y seguramente te vamos a estar leyendo o viendo próximamente de alguna forma aquí en Expreso otra vez, ¿no? Sí, es una primicia. Es una primicia, así que el buen Ricardo Brusolo regresa a casa después de tanto tiempo y pues va a haber muchas sorpresas de psicología y de muchas cosas, Ricardo. Así que estoy feliz de que estés aquí, estamos felices todo el equipo. Gracias, yo también. Bienvenido de vuelta a casa, acá ya te están mandando muchos abrazos. Me están haciendo señas obscenas, sí, ya me siento otra vez como en casa. sí es. Oye, y no te vas a escapar, yo sé que no ves las charlas, pero siempre cerramos con unas palabras. Y me gustaría muchísimo que viendo esa cámara le digas a tu mamá lo que representa para ti, lo que significa tenerla a tu lado y lo que ha sido, pues, tanto que te ha protegido, que te ha ayudado para llegar a ser lo que eres el día de hoy. Pues bueno, seguramente sí me va a ver porque ella ya está viendo Facebook. Ha pasado por diferentes situaciones también su salud. Entonces, pues yo creo que te diría, mamá, ¿no? Que gracias por todo lo que has hecho por mí, por hacer también, ¿no? Parte también de tu vida personal en ocasiones a un lado, por darme como este acompañamiento, que admiro tu valentía, tu fortaleza, tu ímpetu y el no rendirte. Me siento bien afortunado de que seas mi mamá y bendecido de alguna manera también por tener esta experiencia en este tramo de la vida que el destino, ¿no? Nos ha permitido como compartir. Entonces, mi agradecimiento, mi amor, mi respeto y lo que pase, aquí vamos a andar. Y lo que venga lo vamos a afrontar. Muy bien, sea lo que sea. Sí. Muy bien, Ricardo. Pues te agradezco muchísimo por estar aquí, por contar tantas cosas en esta charla. Y pues no tengo que decírtelo, esta es tu casa y aquí vamos a seguir y estamos felices de verte de nuevo por aquí. Muchas gracias. Yo también, y te agradezco mucho, Dani, el espacio para esta charla con Dani. No, gracias a ti por venir. Agradecer también a la gente que nos estuvo siguiendo durante esta plática que tuvimos a través de las redes sociales del Periódico Expreso. A Jorge también. A Jorge, que aquí se quedó, siempre se va, deja la cámara ahí y se va, pero mira, aquí se quedó. Sí, a Poncho. Se estuvo riendo, se entretuvo. Fíjate. Se entretuvo, sí. Así dijo, a ver qué va a contar este. A ver. Yo lo conozco, a ver qué va a decir que sí, que no. A ver si dice la verdad. Sí. A Poncho. A Poncho y a Pedro también, ¿no? Al gran equipo que conforma
Expreso, como dices, hace algunos años, 12 años de mi vida estuve aquí. Ajá. Después estuve en otras actividades y hoy día, ¿no? Venir a esta entrevista, ver cómo han tenido este crecimiento, cómo han tenido estas adecuaciones también, porque a mí me tocó este momento del Expreso en que era venir a escribir las notas para que se lean Sí, al día siguiente. exactamente. Ya Y cambió todo eso. ya, transformación hacia lo digital también, Ujú. con las necesidades que el mercado está dando. Entonces, Después de la pandemia, como hablábamos, tantas cosas cambió la pandemia, también hasta la forma de hacer periodismo lo cambió. sí, entonces bien agradecido por tu tiempo también No, al contrario. y por tu amabilidad y generosidad para conmigo en esta entrevista. No, al contrario, Ricardo, yo estoy agradecido contigo y sé que aquí nos vamos a seguir viendo y sabes que tienes mi amistad por siempre, mi Richard. Igualmente, Muchas gracias. gracias a ti. Gracias. Y pues aquí lo vamos a estar viendo más seguido a Ricardo Brusolo con temas de psicología y pues hay de muchas cositas que usted ya se va a dar cuenta. Gracias por llegar hasta esta parte de la charla con Dani número 94. Vienen muchísimas sorpresas. Seguimos recibiendo sus ideas de quién quieren ver en el episodio 100. Así que seguimos esperando ahí sus mensajes. Pásela bien, gracias a Jorge Castillo que estuvo atrás de la cámara y hoy sí se quedó en toda la entrevista, va a estar en la edición. Saludos para todos, pásela bien, chao.